La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 11 de agosto del año 2021. Este es un programa de información jurídica y servicio social. Y como todos los miércoles, les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec, Estado de México. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx y usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM, Cadena Azul en el Valle de Toluca. Está siguiendo la transmisión a través de mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto lo invito a que se suscriba, que active el botón de notificaciones y que comparte el programa, porque esto es un manual de primeros auxilios del derecho. En este manual de primeros auxilios del derecho, usted puede defender su patrimonio, se puede defender de cualquier situación de carácter jurídica, porque lo que tratamos con ello es que de alguna manera esto contribuya para que la sociedad se defienda. Hoy el programa se viste de luces. Hoy tengo la presencia en mi programa, aquí en mi oficina, de mi amigo Ricardo Vargas Navarro, que se los quiero presentar. Él es notario público número 88 de la Ciudad de México. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana, pero además es un extraordinario académico. Da clases en la Universidad Panamericana, en Ibero, en el ITAM, en la Escuela Libre de Derecho. Es un maestro muy serio. Yo lo conocí a él hace ya algún tiempo porque fue maestro de mi hija Marta, pero además es un hombre con un gran prestigio en la Ciudad de México y hoy quiero darle la bienvenida a Ricardo. Es la segunda vez que estás aquí conmigo, mi queridísimo Ricardo. Jorge, qué gusto, como siempre. Te agradezco muchísimo la invitación, es un gusto poder estar aquí contigo y poder compartir unos minutos. De veras, ahora sí me da un chorro de gusto que estés aquí con nosotros. Mira, que vengas aquí a Metepec, estés con nosotros. Me siento en casa, mil gracias. Ah, hombre, bueno, con Ricardo es un buen hombre, es notario, tomen las placas, como dicen en mi pueblo, tomen las placas a Ricardo Vargas Navarro. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que le va a resultar de importancia. Hablaremos acerca de incumplimiento de contratos. Ahorita especificaremos el tema, acerca también de las cláusulas penales, acerca también de daños y perjuicios, que es también el asunto de evicción y vicios ocultos, y hablaremos algo que me parece muy importante con el tema de la pandemia, acerca de la teoría de la imprevisión, que es un dato también cierto que seguramente les va a interesar. Mi queridísimo Ricardo, pues bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido. Te lo agradezco. Vamos a empezar a platicar en un lenguaje, sí, si me permites, en un lenguaje práctico, claro, a la sociedad. ¿Qué es esto de incumplimiento de contratos? Normalmente lo vimos en el caso de la pandemia, muchas personas celebraron contratos de arrendamiento, si quieres vamos empezando por ahí, o cualquier tipo de contratos, un contrato de prestación de servicios profesionales, un contrato de compra-venta, pero a ver, ¿qué pasa cuando hay un cumplimiento de alguna de las partes que firman una obligación que es un contrato? Perfecto, mira Jorge, antes que nada de nuevo muchas gracias. Son temas muy interesantes y de una u otra manera no hay que perder de vista que la gente celebra los contratos con la intención de que se deben de cumplir. O por lo menos la gente honorable debe de celebrar contratos pensando voy a cumplir el contrato. Un tema que ha pasado mucho con la pandemia es que desgraciadamente, y por ejemplo tocando el tema de la teoría de la imprevisión, las partes cuando normalmente celebran un contrato es en una igualdad de prestaciones o con unas circunstancias. ¿Qué pasa cuando las circunstancias cambian abruptamente, como por ejemplo con la pandemia? ¿Qué pasa si una persona rentaba una casa y dejó de tener salario? ¿O qué pasa si era una plaza comercial y no hay acceso a la plaza comercial? ¿Qué va a pasar con la obligación de tener que pagar esas rentas? Y pensemos aparte dos cachuchas. ¿Qué pasa en el arrendador, que quizás es una persona que de esas rentas vive y es un modus vivendi? Y por otro lado el arrendatario, que también dice, pues sea habitacional o comercial, que va a decir, pues de una otra manera, aquí estoy arriesgando mi patrimonio y hay que tratar de entender un poco a las dos partes. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio de esas prestaciones? La ley en un primer momento parecería que es omisa en una renegociación de esas prestaciones, y quién le puede pedir a quién el renegociar esas prestaciones, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado y es un tema que nos ha pasado mucho en la vida diaria, ¿no? Que te pidan, por favor, ve a notificar que necesito un descuento en la renta, etcétera, ¿no?
Entonces yo no sé, de una u otra manera, se desprenden muchos temas derivados de este tema, ¿no? Pero a ver, en el caso específico de la teoría de la imprevisión, creo que en la Ciudad de México hay una legislación. Quisiera que nos explicaras, para especialmente a la gente que nos escucha, primero, ¿qué es esto de la teoría de la imprevisión? Perfecto, mira, te voy a platicar. Tenemos el código de 1928 en vigor en 32, que de ahí se descargaron los demás códigos de la República, y que de una u otra manera tenemos un artículo que se llama como el artículo de la obligatoriedad de los contratos. Eso significa que los contratos se celebran para cumplirse, pero es muy importante que los contratos tienen consecuencias. Las consecuencias se van a partir en dos: las que impactan las partes y las que se emanan de la ley, ¿sí? Entonces, ese artículo 1796, que es el 7.32 en el Estado de México, nos señala que las partes están obligadas a lo pactado más a las consecuencias naturales, pero nos hace énfasis en un tema bien importante: en base a la buena fe. Entonces, si yo tengo un desequilibrio de prestaciones, que es a lo que se refiere la teoría de la imprevisión, las partes no pudieron prever un cambio en las circunstancias en las que contrataron, como por ejemplo, lo que te decía yo ahorita, en un contrato de arrendamiento, pues no hay acceso a la plaza, ¿cómo quieres que te pague la renta? Y cuestiones de ese tipo. Entonces, de una u otra manera, lo que nos ha dicho por tradición la doctrina es que por un lado se puede interpretar que, por ejemplo, Borja Soriano nos decía en la doctrina que no era aplicable la teoría de la imprevisión en nuestro derecho, porque uno no podía saber cuáles fueron las intenciones del legislador al regular eso. Pero por otro lado, Rojina Villegas y otros doctrinarios nos dicen, no, sí se puede llegar a una renegociación porque las partes pactaron de buena fe. Y si pactaron de buena fe, es de buena fe reestructurar el contrato o renegociar los términos del contrato. De ahí que cuando hay una diferencia de este tipo, una de las partes tiene que abrir el canal de comunicación con la otra. Aquí hago un paréntesis. Me llama mucho la atención lo que dijiste al principio ahorita del programa de los primeros auxilios. Manual de primeros auxilios. Manual de primeros auxilios. Yo te voy a decir, aquí lo importante muchas veces es que la gente sí busque la opinión de un experto, pero es importante que sepa a dónde y a quién pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, de una otra manera, aquí es buscar, orientarse cómo voy a buscar yo la renegociación de un contrato, los términos del contrato. Que en términos generales es lo que significa lo que nos está platicando aquí Ricardo Vargas Navarro, notario 88 de la Ciudad de México, es esto. La teoría de la imprevisión está regulada primero en la ley del Estado, en el Código Civil también en la Ciudad de México, pero lo que en fin tiene como objetivo es que usted tenga la facultad de poder renegociar un contrato suscrito por usted. Es correcto. En términos simples, eso es lo que estamos queriendo decir. Efectivamente, entonces, de una u otra manera, hablando del cumplimiento del contrato, pues no tienes problemas, si los contratos se cumplieron a todo dar. El problema viene cuando los contratos se incumplen. Y puede haber incumplimientos por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes, como podemos tener la teoría de la imprevisión, ¿no? También podemos tener qué pasa, tenemos que ver que hay personas que de repente pueden decir, oye, fíjate que sí me interesa comprar la casa, pero fíjate que de una u otra manera me quedé sin trabajo, ya no soy sujeto de crédito. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese contrato privado de compravante que las partes pactaron? Porque está habiendo un incumplimiento de una de las partes y la otra parte está dispuesta a cumplir. Pero por otro lado, estamos viendo que no es un incumplimiento de una otra manera de mala fe. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera es importante tener todo eso previsto, y una de las cuestiones importantes es en los contratos bilaterales que hay obligaciones para ambas partes. Cuando una de las partes cumple, tiene la facultad de decir al de enfrente, oye, te pido que cumplas porque si no le va a pedir al juez que cumplas, que es lo que conocemos como el pacto comisorio. Y fíjate que me llama mucho la atención, le eché una estudiada el día de ayer al Código Civil del Estado de México, porque por una incongruencia en el Código Civil de la Ciudad de México lo tiene en las modalidades y aquí no. Aquí el pacto comisorio está regulado en el incumplimiento de las obligaciones. Entonces es importante tener todo eso porque de una u otra manera nosotros lo tenemos en el artículo 7.345. ¿Sí? Entonces, y están los artículos del incumplimiento de las obligaciones, que es donde geográficamente debería de estar. ¿Sí? Si una de las partes cumple, ¿qué facultad tiene? Que el otro le cumpla. Fíjate que te tocaste, híjole, demasiados temas para poder compartir con la gente, con las personas que nos escuchan. Te voy a platicar primero. El código nos toma el pelo, nos vacila. Nos dice, los contratos se perfeccionan por el mero efecto, por el mero acuerdo de las partes.
Si uno va a la tiendita de la esquina y compra un refresco, es perfecto porque hubo acuerdo en cosa y precio y eso es compraventa. Pero en el tema de inmuebles requerimos de la escritura pública, esa es la razón de ser de los notarios en muchas, digamos, respecto a nuestro actuar. ¿Sí? Es cierto lo que decías ahorita, si una persona quiere adquirir un inmueble, es importante que se asesore de un notario que además de tener el inmueble y el precio, que son la cosa y el precio que son objeto del contrato y el acuerdo entre las partes, es importante que necesitamos tener un documento inscribible que contenga un acto inscribible en el registro público para que tenga ese efecto de oponibilidad. ¿Sí? Si Juan y Pedro, compadres, en el desayuno le dicen, compadre, te vendo mi casa, te la compro, y firman una servilleta y hasta se pagan el precio, lo que decías hace rato es un contrato nulo, o que puede ser declarado nulo. ¿Qué necesitamos? Que luego esos compadres acudan al notario y firmen una escritura pública, se paguen los impuestos, se inscriben en el registro público y ya tengamos la casa a nombre del compadre. Fíjate, como anécdota quiero platicarte. Hace como unos 4 meses hice, o 5 meses, no me acuerdo cuánto, unas jornadas que le llamé El Notario en tu Colonia. Así te platiqué. ¿No? Y tuve el gusto de estar informado de ellas. Te platiqué. Y entonces, ¿sabes qué me encontré en las jornadas? Que las personas no tienen un documento como tal. Me sorprendió ver un contrato, la señora va, es que aquí está mi contrato, quiero que me lo realice, y era una hoja de papel de estraza donde no era un contrato, sino era un recibo. No, y te pongo peor, o luego les llaman sesiones de derechos. Exacto. Hice una sesión de derechos, señor mío, usted hizo una compraventa de acuerdo en cosa y precio, se llama compraventa. Y sin embargo dicen, no, aquí traigo mi sesión. Y por eso te puse el ejemplo de los compadres en una servilleta en el desayuno. Pues la gente puede tener un sinnúmero de papeles y que creen que con eso tienen asegurado su patrimonio, que luego hay el problema si quieren vender, si quieren hipotecar, o cuando fallecen se empieza a hacer una cadena de problemas, porque para poder adjudicar tienen que empezar por regularizar lo anterior, ¿no? Regresando un poco a este tema, claro. Tienes razón, o sea, las personas que nos escuchan tienen que saber, por esto es un programa de manual de primeros auxilios del derecho, qué documento realmente le da certeza jurídica a usted. Y esta certeza jurídica, tratándose de una propiedad, siempre va a ser una escritura pública. Es correcto. O sea, si usted tiene en su casa, en su expediente, un contrato como este, un hoja en blanco, le voy a dar una mala noticia, eso no le sirve de nada, va a tener que regularizarlo. Y va en todo caso tener que generar alguna situación, pagar impuestos y pagar muchas cosas. Hay que hacerlo. ¿Sabes qué otra cosa me sorprendió? Esto de las sesiones de derecho, me acuerdo que una señora me llevó una escritura pública, sí, y en la parte de atrás decía, cedo los derechos de la escritura al señor fulano tal. Y digo, señora, pues esto no sirve de nada. Pues servirá para ir a demandar en el mejor de los casos, que es un problema, ¿no? Esto es a lo que llamamos que usted esté consciente de si usted va a invertir, tiene un patrimonio, siempre su patrimonio tiene que cuidarlo. Y tiene que cuidarlo porque finalmente es el fruto de su trabajo como tal. Regresando un poco al tema de la forma de los contratos, nomás como una recomendación, si tú me permites, Ricardo, claro, decirle a usted que me está escuchando en esta mañana que revisen sus papeles, Le he platicado en otros programas acerca de cómo tiene que estar integrado un contrato privado. Por lo menos que tenga el consentimiento, que se identifiquen las personas que le están vendiendo, que tengan legitimidad para vender, precio, objeto, bien determinado el objeto, el inmueble que está vendiendo, y la voluntad y el consentimiento de las partes, y la capacidad que puedan tener. Denle una revisada a sus contratos y si tienen una duda, consulten con un profesionista, o si no, con cualquier notario en el país que seguramente le puede dar una opinión muy acorde a las necesidades. Fíjate que complemento tu comentario. Yo no es por el afán de hacer propaganda, pero yo le recordaré a las personas que los notarios tenemos la función de dar seguridad jurídica a las personas. No somos el abogado de una contraparte para poner los guantes de box y subirnos al ring. Nosotros vivimos de no meternos en problemas. Entonces, una forma importante es que las personas acudan con un notario, que el notario les dirá de una forma objetiva y cuidando los intereses de todos los involucrados, una solución que les convenga. Háblanos, Ricardo, acerca de alguna obligación o cláusula penal en caso de incumplimiento. Fíjate que tocas un tema bien importante. Y déjame poner primero un ejemplo que les pongo a los chavos en clase, porque es muy conocido hablar de los daños y perjuicios.
Vamos a decir, es que el código me dice que el daño es toda pérdida o menoscabo que sufro mi patrimonio por cumplir una obligación y perjuicio de la privación de una ganancia, pero como decías tú, hablando en términos más prácticos, yo les pongo a los chavos en clase el ejemplo de que, imagínense que ustedes van en su coche y le chocan al señor taxista, ¿sí? Y uno tiene un seguro ¿de qué? Un seguro de daños, no un seguro de perjuicios. El seguro de daños, ¿qué va a hacer? Va a buscar decirle a la persona, te vamos a arreglar el coche para dejarlo en el estado que lo tenías, o te voy a dar el dinero para que tú lo arregles donde tú quieras. Es decir, estoy resarciendo, reparando el daño. Pero el señor taxista te puede decir que gana 500 pesos diarios en sus recorridos y el seguro no se los va a pagar porque es un seguro de daños, no de perjuicios. ¿Sí? Entonces es importante entender que el daño es la afectación de mi patrimonio y el perjuicio es la privación de lo que dejé de obtener por ese incumplimiento de obligación. Y de la mano de eso, la ley nos dice, por regla general, proceden en caso de incumplimiento daños y perjuicios. Y las partes en un contrato pueden pactar la llamada pena convencional. Oye, hay un problema de los daños y perjuicios. Si nos ponemos de acuerdo, perfecto, pero no nos ponemos de acuerdo, vamos a acabar con un juez. Y el juez a juicio de peritos lo tendrá que determinar. Cosa que si las partes pactan una pena convencional, aplicará el pago de la pena convencional. Aquí es importante mencionar que hay dos tipos de penas convencionales. Una pena convencional moratoria por un incumplimiento tardío o una pena convencional indemnizatoria por un incumplimiento total. ¿Sí? Las personas van a decir, bueno, suena muy bien el tema de las penas. Sí, pero tenemos diferencias entre las penas y los daños y perjuicios. La pena tiene la ventaja que no tengo que acudir con el juez para hacerla valer. Ya está cuantificado previamente por las partes. ¿Qué problema tiene? Que no puede pasar los daños y perjuicios del importe de la obligación principal, cuando muchas veces los perjuicios pueden exceder el importe de lo principal y por lo tanto hay veces que sí conviene dejarlo a los daños y perjuicios a juicio del juez, pero en la vida diaria conviene muchas veces el decir, oye, vamos a poner una pena convencional. Regreso a mi ejemplo de los compadres. Juan le vendió a Pedro la casa y le dice, ahorita me pagas el 10% y el resto me lo pagas en 6 meses contra firma de escritura. Pero si te rajas, si no cumples, como pena convencional pierdes ese 10%. Entonces ahí ya tenemos que podemos combinar el pacto comisorio de pedir la resolución del contrato por incumplimiento y se cobra por concepto de pena ese anticipo. ¿Sí? Entonces es importante ver que podemos tener por un lado el tema de los daños y perjuicios, que es importante tenerlos considerados, y por otro lado que las partes los pueden sustituir o convenir en un contrato pactando una cláusula penal. ¿No? Muy, entonces, a ver, les platiqué que a poco no es talentoso acá, licenciado. Así das clases en un poco las facultades. Yo tengo otros datos. Lo sé. Yo tengo otra opinión, yo tengo otros datos. Esa primera vez que nos vimos, lo sé. ¿Cómo recordar esa primera vez que nos vimos? Es que mi hija era su alumna y un día mi hija, papá, tengo al maestro con otras más palabras, duro que he tenido en toda mi vida. Con otras palabras. Sí, bueno, me dijo así. De veras, el maestro más duro es exigente, nos dice tal. Y tienes que estar al día y pues está durísimo. Y total, ¿no? Pues yo lo registré, ¿no? Pues, y un día que invito a Ricardo a una conferencia aquí de los notarios del Estado de México, y va mi hija, y bueno, mi hija se queda así como helada. Me dice, papá, ¿es que a poco tú conoces a Ricardo? Le digo, sí, pues Ricardo, papá, él es el maestro de quien te hablaba. Entonces ya le tomaron las placas por eso, y de ahí siempre ha sido muy generoso con nosotros, Ricardo. Con muchísimo gusto. Ha venido a dar muchas pláticas acá al Estado de México, a los notarios, das pláticas a los notarios en el país. Es correcto, con mucho gusto. Es un hombre muy formado, mi queridísimo. Te agradezco. Vamos a nada más complementar otro tema, por lo que decías hace rato. Las obligaciones pueden tener un objeto de dar, hacer o no hacer. El dar, nos puede decir el código, nos dice el código que puede consistir en la transmisión de la propiedad de una cosa, la concesión del uso o goce, la restitución de cosa ajena. Entonces, de una u otra manera, es muy diferente el cumplimiento forzoso en una obligación de dar que de hacer. En una obligación de dar, si yo a una persona le compré una casa y le pagué el precio, puedo ir con el juez para que con el uso de la fuerza pública me entreguen el bien. Pero yo lo que les pongo a los chavos en clase, oye, y yo contraté un abogado para una prestación de servicios, o luego le pongo a las niñas en clase para que me entiendan más el ejemplo, imagínense que contrataron un modista para su vestido de novias,
¿no? Y de una u otra manera incumplen con la entrega del vestido o el abogado no los quiere defender. Entonces yo no puedo ir con la autoridad y decirle, oye, autoridad, pues por la fuerza pública que me haga el vestido o por la fuerza pública que me defienda. Ahí la ley me dice, procederá a daños y perjuicios, y si es posible que alguien más lo haga, puedes contratar a alguien más, y aunque cueste más, los daños y perjuicios consistirá en indemnizar pagando esa otra cantidad. Entonces es muy diferente cuando el objeto de la obligación es un dar que un hacer. Sí, porque de una u otra manera, en uno el cumplimiento forzoso es diferente a la forma de exigirlo a lo que es un dar, ¿no? No, pues muy bien, queridísimo Ricardo. Ya les quedó claro a ustedes, si ustedes han celebrado, van a celebrar un contrato cualquiera, revisen primero la forma del contrato. Segundo, sí es importante que haya un acuerdo de parte de ustedes para ya sea poner en el mismo contrato una cláusula penal. Aquí lo hemos especificado, puede haber daños y perjuicios que pueden ser superiores al monto de la suerte principal, según estoy entendiendo. A ver, le pongo un ejemplo. Si usted contrató una casa sobre $1,000,000 pesos, pero los daños y perjuicios pueden superar el $1,000,000 pesos. Por eso es importante que pacten desde origen esta cláusula que le podemos llamar penal para, por decirlo, si no, en caso de incumplimiento, por cualquiera de las partes, puede ser de un 5, 3, dependiendo cómo acuerden las partes respecto del monto que se contrató. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero particularmente lo que usted, y le queremos dar esta información, es que si usted está en este asunto de un incumplimiento en caso de un arrendamiento o en caso de una compra-venta o de unos servicios profesionales, primero lo revise el tema, cuáles son un poco las cláusulas, que se cumpla con la formalidad respectiva. Y bueno, en el caso del Estado de México y de la Ciudad de México, tratándose de un arrendamiento, usted puede aprovechar la coyuntura de conforme lo dispuesto por la ley, por lo que corresponde a la teoría de la imprevisión de que le hemos hablado. Y la teoría de la imprevisión es simple, solamente que usted tenga la voluntad de poder renegociar un contrato que usted celebró anteriormente. ¿O no, mi queridísimo Ricardo? Es correcto, digamos, en la Ciudad de México tenemos el 2431, que en el Estado de México es el 7.701, nos dice que cuando en un arrendamiento la persona, el arrendatario, por caso fortuito, fuerza mayor, no puede utilizar el bien, no está obligado al pago de la renta. Entonces es importante que ahí ya tenemos un artículo, nos maneja la doctrina, que en donde sí se le dio aplicación a la teoría de la imprevisión, aunque no tengamos un artículo como lo tenemos al día de hoy en la Ciudad de México con la regulación que se tiene, que es un poco criticable o deficiente, pero es importante que en los contratos de arrendamiento en especial es posible, sobre todo con el tema de la pandemia, que si los bienes no se pudieron utilizar o que tenemos una afectación, buscar renegociar los términos del contrato para buscar restablecer ese equilibrio en las prestaciones, que es lo que busca la teoría de la imprevisión. Bueno, pues ya está. Mi queridísimo Ricardo Vargas Navarro, notario número 88 de la Ciudad de México, bienvenido y gracias, mi queridísimo Ricardo, por acudir aquí al programa de la hora del notario. Hoy llegamos a 76,000 suscriptores en el canal de YouTube. Muchas felicidades. Gracias, mi queridísimo Ricardo. Hemos tratado por alguno de los medios de poder contestar algunas de sus preguntas. Algunas, como se lo he venido diciendo, son asuntos de carácter judicial, de carácter jurídico. Tiene que asesorarse de un abogado para que le lleve el asunto. Mucha gente que no tiene para pagar un abogado, le he recomendado que se asista de un abogado de oficio. Y esos abogados de oficio puede usted solicitar información en los poderes judiciales de cada entidad federativa. Y aquí en el Estado de México hay un instituto de la Defensoría de Oficio. No sé si en la Ciudad de México hay algo así. Sí lo hay, y no sé si aquí también lo tengan. Por ejemplo, en la Ciudad de México el Colegio de Notarios da consultoría gratuita a las personas que lo necesitan, y nosotros como notarios tenemos la obligación de acudir cada X tiempo durante el año, porque de lunes a jueves todos los días van 4 notarios en las tardes previa cita y se dan asesorías. Antes de la pandemia era presencial. Al día de hoy las personas lo que hacen es mandan sus dudas, a los notarios nos las mandan, y de esa manera es que se les puede asesorar. Pues qué buena idea, pero pues aquí andamos no tan bien, pero bueno. No, pero a ver, yo le refería... Perdón que te interrumpa, es lo que tú hacías con la jornada que tenías el año pasado. El ir tú a un punto y decir, oigan, si tienen este problema... ¿Cuánta gente no se te acercó diciendo, oye, tengo un problema de un testamento, tengo un problema de una cesión o compraventa, etcétera? Es eso lo que la gente necesita, asesoría. Pues sí, nosotros con mucho gusto le decimos qué es lo que tiene que hacer, pero necesariamente tiene que tener un abogado. Si usted no tiene los recursos necesarios para tener un abogado,
asístase de un abogado de oficio, para que el abogado de oficio, para que me entienda, le paga el Estado, para que en todo caso lleve ciertos asuntos que seguramente le van a atender ahí. Es correcto. Mi queridísimo Ricardo, no sabes qué gusto. Y nada, déjame complementar, no caigan en el juego, porque hay gente, sobre todo, por ejemplo, uno lo puede ver en el tema laboral o en otras áreas, de que hay abogados de estos denominados coyotes vulgarmente, que le dicen, no se preocupe, deme su asunto y yo le cobro una comisión o un porcentaje del 40-50% por llevar su asunto. Perdón, el que tuvo el incumplimiento fue la persona y ¿por qué se vuelve el abogado socio de esa situación? Eso es algo incorrecto. Entonces sí es importante que se busquen asesorar, pero de personas honorables y decentes, como la recomendación que tú estás haciendo, para que no sea con la primera persona que se encuentren en la banqueta que quizás solo les va a ver la cara. Eso se da mucho en materia laboral, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Por eso te puse el ejemplo de lo laboral, es que de verdad, porque sí es un tema que da pena, ¿eh? A ver si voy a hacer un programa de este tema. Porque sí, es más, casi afuera de los tribunales, ahora ya en el de los tribunales hay despachos que se dedican a hacer eso. Y efectivamente, a ver, si usted le van a pagar salarios, todo lo demás, de un empleo donde usted trabajó 20 años y le van a cobrar el 40%. ¿Por qué el abogado se volvió su socio? Porque además seguramente hay contubernio entre la empresa. Pudiera haberlo, porque hay otro tema, una mala defensa. Porque haya ese acuerdo entre las partes que con el opositor, pues solo lo va a perjudicar. Entonces sí es muy importante buscar el apoyo, la orientación de un especialista. Mi queridísimo Ricardo Vargas Navarro, gracias por venir al programa. No, hombre, por darte una vuelta acá al pueblo, gracias como siempre, mi queridísimo Ricardo. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Ya sabes que mi solidaridad, dale un abrazo fraterno a tu papá. Yo te agradezco mucho. Y bueno, sabes que aquí estamos más que puestos contigo. Yo te agradezco, qué amable, igualmente. Oye, ya vi que le pusieron a tu nuevo Roseta. Es que cuando en la Ciudad de México, si tú cumples 10 años de notario, se le pone una roseta que es como el bronce, 25 años de notario es otra y 50 años de notario es otra. Entonces, por eso es que se le va poniendo, como para de una otra manera ir haciendo ahí. ¿Cuántos años de notario? 10, cumplo 11 en octubre. ¿Qué puedo dar? Así es. Yo cumplí 20, maestro. Sí, ¿no? Felicidades. Ya Muy es un bien. rato. Ya suenan. Sí, ya suenan. Pues muchas gracias, amigos, muchas gracias. Y gracias a ti, Ricardo, que nos un gusto. acompañaron acá. Vamos a publicar el teléfono de Ricardo. ¿Tiene su página web? No, nosotros nada más el teléfono de la oficina. Bueno, vamos a poner el teléfono y el domicilio Es correcto. de Ricardo, es el notario 88 de la Ciudad de México. Correcto. Si usted tiene algún trámite por allá, no dude en visitarlo. Es un Muchísimas buen hombre gracias, estamos y, a la orden. Aparte, es un buen notario y buen amigo. Te lo Es agradezco un buen hombre. igualmente. Y yo lo invito para que nos siga escuchando en el programa La Hora del Notario. Lo invito para que la próxima semana me siga acompañando. Probablemente la próxima semana vamos a hablar acerca del procedimiento de adjudicación, de proyecto de partición de bienes en una sucesión. Pero eso, bueno, lo vamos platicando y lo vamos preparando. Muchas gracias, mi queridísimo Ricardo. No, hombre, qué gracias a ti. Y estamos al habla. Claro que sí, Nos vemos pronto con Alfredo, por cierto. Ojalá, claro que sí. Ya estás. Órale. Perfecto. Muchas gracias. Lo invito para que la próxima semana me acompañe en La Hora del Notario. Como siempre, les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en Metepec.